Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última sesión académica previa al curso que, como ya vieron, viene de cardiología. Y vaya que hay muchos temas que tocar y justo cumplimos una serie de ponencias con temas centrales en cuestiones cardiológicas y no podíamos dejar pasar uno bien importante en el área de la ginecología, que son los estados hipertensivos en el embarazo. Y bueno, es el tema del día de hoy. Bienvenidos todos de nuevo. Es un gustote ver a tantos conectados y de tantos lugares, de tantas universidades, porque en el registro nos damos cuenta incluso de algunos países de Latinoamérica, entonces eso nos pone muy contentos y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase y voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Primero agradeciéndote que aceptes, amigo. Es el doctor Nicolás Alba Pastor, es médico cirujano de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es especialista en ginecología y obstetricia, perdón, en el Hospital Ángeles en Ciudad de México y bueno, actualmente se encuentra en una alta especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología. Felicidades por ello y bueno, bienvenido. Las reglas para los asistentes, el chat en este momento está desactivado para evitar hacer mucho ruido en cuanto a los comentarios. Les pedimos si tienen alguna duda, la apunten y al final les hacemos las preguntas a nuestro ponente. Lo mismo que para las constancias que tienen valor curricular, al final se pasa la lista y se les da el procedimiento para que tengan acceso a ellas. Entonces, bienvenido, muchas gracias por aceptar, Nico. Amigo, muchas gracias. Pues muchas gracias también por la invitación. Med Scientific es un proyecto que sigo muy de cerca y me entusiasma mucho estar aquí con ustedes ya a menos creo que una semana de su congreso y estoy seguro que va a ser un éxito. El tema de hoy es enfermedad hipertensiva en el embarazo. Mi nombre es Nicolás y actualmente estoy haciendo biología de la reproducción. Nos encontramos en Hospital Ángeles, México. Y aunque esto muy poco tiene que ver con biología de la reproducción, y de hecho biología de la reproducción es olvidar a la placenta prácticamente, esta es una enfermedad placentaria, de hecho. Entonces, pues es un tema que me apasiona, me encanta, espero que a ustedes también les guste y que muchas cosas se aclaren. En realidad hay aspectos que ustedes dominan mucho más con médicos de primer contacto y de esta manera podríamos solo recordar algunos puntos básicos y los cambios que existen en la enfermedad hipertensiva del embarazo. Vamos a tratar también de incluir los puntos más actuales y las pautas claves para recordar algunos puntos estratégicos. Este tema es importante, la enfermedad hipertensiva, porque actualmente, hasta el informe epidemiológico de la última semana, la primera causa de muerte materna en México es enfermedad, hemorragia obstétrica. Sin embargo, el espectro de enfermedades hipertensivas ocupa la segunda causa de mortalidad materna en México actualmente. Y en realidad, cuando nosotros vemos o abordamos a una paciente con enfermedad hipertensiva que cursa un embarazo, estamos viendo la punta de un iceberg que representa el estadio clínico, pero que finalmente es la consecuencia únicamente de un estadio preclínico bastante complejo que incluye factores genéticos, ambientales, inmunológicos que predisponen a la paciente a desarrollar estos trastornos hipertensivos y con ello una mayor tasa de complicaciones obstétricas y neonatales. Vamos a tratar de recordar estos puntos básicos. Recuerden que cuando entramos a la facultad nos explicaban en embrio sobre la implantación. Entonces, recordando las fases de implantación, la posición, adhesión, rotura de membrana epitelial y finalmente la invasión, este es un proceso bastante regulado íntimamente que depende de la proliferación del citotrofoblasto, que como estamos viendo en el video, envía células a una masa celular con bordes celulares no definidos, que es el sincitotrofoblasto, y que tiene una actividad proteolítica bastante alta, y de esta manera garantiza que el blastocisto en desarrollo ocupe la hora decidua que antes era el endometrio. Este proceso es muy importante, pero también es un tanto complejo. No hay mucho que saber por el día de hoy. Sin embargo, de esto depende la nutrición adecuada de un embrión. Inicialmente la nutrición es histiotrófica, pero pasa a ser un componente vascular con la formación de las lagunas placentarias, lo cual condiciona los primeros inicios de la circulación feto-materna.
Y para esto hay que analizar cómo se forma la placenta. Recordemos que hay un mesodermo extraembrionario que tiene dos capas, el mesodermo esplácnico y el mesodermo somático extraembrionario. Inicialmente, el citotrofoblasto envía proyecciones digitales, como estamos viendo en el video, hacia el sincitotrofoblasto. Y esta interacción entre cito y sincitio y sus proyecciones se llaman vellosidades coriales primarias. Sin embargo, vean ustedes cómo el mesodermo extraembrionario se internaliza dentro de esa vellosidad primaria y ahora se denominan vellosidades secundarias. Finalmente, cuando este proceso desarrolle una angiogénesis, un proceso de angiogénesis, y se vascularice esa vellosidad, eso es una vellosidad terciaria. Como pueden darse cuenta, hay vellosidades que llegan hasta el borde externo, que se llama concha citotrofoblástica de Nitabush, y otras vellosidades terciarias que únicamente parecen estar flotando y por eso se llaman flotantes. Las otras, que llegan hasta el techo, se llaman vellosidades coriales de anclaje. Y este espacio que queda dentro, o bueno, entre las vellosidades, se denomina espacio intervelloso y es el que garantiza una adecuada comunicación entre el bebé y su mamá. Y esto se realiza a través de la circulación fetoplacentaria, constituida a través de la comunicación del cordón umbilical y la placenta, el bebé y su mamá. Para esto es necesario garantizar que los nutrientes, el oxígeno, la glucosa, lleguen al espacio intervelloso proveniente de las arterias espirales y esos nutrientes se dejen ahí, se realiza un intercambio entre desechos y nutrientes a través del espacio intervelloso. Pasa a través de la vellosidad y con esto se nutre el embrión o bueno, el feto y embrión en desarrollo. Inicialmente, este proceso ocurre de esta manera. Uno de los objetivos principales de la invasión trofoblástica es modificar la calidad o la capacidad de las arterias y arteriolas espirales. En este caso, nosotros intenté esquematizar para ustedes una vellosidad. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una vellosidad de anclaje, solo está recortada de forma transversa y podemos darnos cuenta que tiene una parte de trofoblasto que ya no está participando dentro de la formación o la constitución de esa vellosidad y se denomina trofoblasto extravellositario. Lo que ocurre entonces es que ese trofoblasto extravellositario intenta invadir a las arterias espirales inicialmente podría parecer muy desafortunado, pero de hecho es esperado y deseado que ocurra. Tapan las arterias espirales y con esto se produce una reacción de hipoxia. Esta hipoxia, a través del factor inducible por hipoxia, desencadena una nueva reacción. Y esto ocurre entre la semana 10 de gestación, inicialmente. Y este trofoblasto extravellositario modifica la constitución de las arterias espirales. De hecho, lo que hace es, en este proceso de remodelación vascular, es sustituir los miocitos de la túnica media por material fibrinoide que no tiene capacidad de respuesta a agentes vasoactivos y, por tanto, aumentan la capacitancia de estos vasos y disminuyen su resistencia. De esa manera podemos garantizar nosotros un flujo correcto de sangre que permita un adecuado crecimiento y desarrollo embrionario y fetal. ¿Esto por qué? Porque inicialmente las arterias uterinas en un útero no gestante y de hecho en el primer trimestre tienen un volumen de 45 mililitros por minuto. Sin embargo, para garantizar el desarrollo fetal, necesitamos que esta arteria espiral o esta arteria uterina conduzca un volumen de hasta 750 mililitros por minuto, lo cual es potencialmente mayor que en un útero no gestante. Y por tanto, si nosotros no tenemos o no garantizamos esa adecuada remodelación vascular, esta resistencia que van a oponer las arterias uterinas a este gran volumen y con esa baja capacitancia va a aumentar la presión dentro de la arteria uterina y finalmente una respuesta sistémica que condicione hipertensión. Entre muchos factores de los estudiados que han demostrado esto, a mí me gustaría resaltar el del factor de crecimiento endotelial vascular y el protagonista muchas veces, uno de sus miembros, el factor de crecimiento placentario. Inicialmente podemos tener nosotros o comparar que en el estado de preeclampsia versus un embarazo normal, la expresión de PLGF, del factor de crecimiento placentario, es menor que en un embarazo normal.
Esto obviamente que trae consecuencias. Si la expresión del RNA mensajero es menor, la síntesis proteica va a ser menor y en tanto los niveles circulantes van a estar disminuidos. ¿Qué ocurre normalmente? PLGF se une a su receptor, al receptor FLT1, que se encuentra anclado a las células endoteliales y de esta manera garantiza una adecuada función endotelial. Sin embargo, FLT1 tiene una forma soluble y esta forma soluble busca de alguna manera, o bueno, no pretende eso, pero intenta regular esta activación de FLT1 a través de la captura de PLGF, con lo cual disminuye esa biodisponibilidad. Y como ustedes pueden darse cuenta en el esquema que intenté hacer, SFLT1, la forma soluble, carece de este dominio de unión y por lo tanto no tiene ese palito o ese extremo que no le permita anclarse a la célula endotelial y por tanto no la puede activar. ¿Qué pasa en el estado de preeclampsia? Decíamos que había una menor expresión de PLGF, por tanto la circulación sanguínea es menor. Además de esto, hay una mayor expresión de SFLT1, de la forma soluble del receptor y por lo tanto no permite su correcta activación y esto condiciona un estado de disfunción endotelial. Bueno, esta es la forma muy resumida de cómo ocurren los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Sin embargo, no todas las hipertensiones en el embarazo son consecuencia de la mala función placentaria y a través de esto se diagnostican y se clasifican a estos trastornos hipertensivos. La clave del éxito para hacer un diagnóstico correcto es inicialmente saber en qué semana de gestación ocurrió por primera vez esta cifra tensional elevada. Si ocurren antes de las 20 semanas este estado de hipertensión, a eso se le denomina hipertensión crónica. Sin embargo, si ocurre después de las 20 semanas, se abre un abanico de diagnósticos que van aumentando de severidad una vez conforme progresen o se desarrollen más síntomas o signos clínicos. El primer punto que tenemos que aclarar es saber si nos estamos o no enfrentando a una paciente con hipertensión en el embarazo. Y esto lo vamos a definir como una tensión sistólica mayor o igual a 140 y o 90 en dos determinaciones con un intervalo de 4 horas, lo cual es crucial. Tiene que ser un intervalo de 4 horas. Una cifra tensional aislada no es suficiente para hacer diagnóstico de hipertensión. Sin embargo, el hecho de que la cifra tensional sistólica esté elevada, incluso estando en 140, y a las 4 horas la diastólica esté por lo menos igual a 90, eso ya hace el diagnóstico de hipertensión. Esto es mayor o igual a 140 y o no necesariamente ambas, mayor o igual a 90. Ahora, una vez que nos enfrentemos a un trastorno hipertensivo en el embarazo, sabemos ya que tenemos hipertensión y la paciente está embarazada. Lo que sigue es hacer, en general, entre otras muchas cosas, es hacer una evaluación de proteínas en orina. Y esto lo podemos conseguir a través de la recolección de orina de 24 horas, que es la forma que para los fines teóricos funciona mejor. Si nos encontramos más de 300 en orina de 24 horas, decimos que la paciente tiene proteinuria. Sin embargo, existen otras formas. Por ejemplo, si no es posible hacer una recolección de 24 horas, es válido hacer una recolección, por ejemplo, de 12 y tendríamos como punto de corte 150, o sea, el equivalente al tiempo que yo realicé esa recolección de orina. También se puede utilizar un índice de proteínas creatinina mayor de 0.3 o muy práctico en el consultorio, pero no muy preciso, una tira reactiva que tenga más de 2 cruces. El hecho de tener una cruz no hace un diagnóstico de proteinuria, sin embargo, sí me obliga a mí como médico a buscar de forma dirigida la presencia o no de proteínas en orina. La otra opción es el índice de albúmina creatinina mayor de 8, pero esta es de las menos utilizadas, de hecho. Entonces decíamos nosotros que si nos encontrábamos antes de las 20 semanas, entonces esa hipertensión, ese estado hipertensivo difícilmente se asocia al embarazo. A esto se le denomina hipertensión arterial crónica y esta es aquella hipertensión que ocurre antes de las 20 semanas de gestación o aquella paciente que ya tenía diagnóstico de hipertensión o aquella que después de haber tenido un trastorno asociado al embarazo persiste tras semanas después de la resolución obstétrica, sea parto o cesárea. Me gustaría, en esto no me quiero meter porque ustedes son expertos,
pero recordar o hacer esta comparación entre las cifras de hipertensión arterial crónica comparado con los trastornos hipertensivos en el embarazo y vean que una cifra de 140 y o 90 o bueno, mayor o igual a 140, 90, corresponde a un estadio 2 de hipertensión arterial y es apenas el momento en el que se debe hacer el diagnóstico durante el embarazo. ¿Esto qué se debe? A que ocurre fisiológicamente una disminución de las resistencias vasculares por el proceso que nosotros explicábamos hace un rato. Y que importante recordar que estos niveles o esta resistencia vascular alcanza su punto máximo entre las 16 y 18 semanas. Sin embargo, los niveles de TA van a regresar a ser a los pregestacionales en el tercer trimestre y esto puede comprometer erróneamente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si una paciente con hipertensión crónica no se conocía con hipertensión crónica y acude a control prenatal después de las 20 semanas y encontramos hipertensión, probablemente no tendríamos la garantía de que ese trastorno sea explicado por el embarazo. Sin embargo, calma y paz en su ser, porque al final de cuentas vamos a hacer en este momento, durante la gestación, prácticamente lo mismo. Solo es importante aclarar que en aquella paciente que tiene el diagnóstico de hipertensión crónica antes del embarazo o que se desarrolla durante el mismo, 11% de ellas tienen proteinuria. Y como es un punto de referencia para modificar el diagnóstico, es importante hacer una detección basal. Esto es, en cuanto me encuentro a la paciente con hipertensión crónica, tengo que buscar proteínas en orina para saber si no es un daño crónico asociado a la hipertensión. La hipertensión arterial crónica tiene una tasa de mortalidad perinatal 2 a 4 veces más alta que en la población general y por esto es importante. Recuerden que hasta el 90% de las hipertensiones crónicas van a ser esenciales o primarias en el embarazo. Por lo tanto, no amerita una búsqueda de causas secundarias de hipertensión. Hay que asesorar de forma correcta a la paciente, idealmente una asesoría preconcepcional que permita identificar la afección a órganos, a órganos que no se haya identificado antes, evitar el consumo de sodio, cafeína y mantener un adecuado control de cifras tensionales antes de iniciar un embarazo. Esto se podría conseguir a través de una evaluación que incluya estos laboratorios, sobre todo hacer mucho hincapié en la evaluación de la función renal y también en la evaluación cardiovascular que incluya al menos un electrocardiograma y un ecocardiograma, así como pruebas de función hepática, una biometría hemática y electrolitos, pero sobre todo el potasio. Ahora, si esa paciente tiene hipertensión crónica, hicimos una evaluación inicial, no hay proteinuria y después del embarazo, o sea, después a lo largo del embarazo se desarrolla proteínas en orina o disfunción orgánica o disfunción uteroplacentaria, el diagnóstico pasa a denominarse hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Y eso es el otro espectro de los trastornos hipertensivos que se diagnostican antes de las 20 semanas de gestación. Hasta el 50% de las pacientes con hipertensión crónica van a desarrollar preeclampsia. Por eso se hace o es importante realizar un tamizaje en general, pero sobre todo en mujeres con obesidad, con tabaquismo, hipertensión de más de 4 años o una diastólica mayor de 100. Entonces, esto es las que se diagnostican antes de las 20 semanas. ¿Qué pasa si el diagnóstico es después de las 20 semanas de gestación y que previamente las cifras tensionales estaban normales? Me encuentro con una paciente con hipertensión y más de 20 semanas. Tenemos este espectro de diagnósticos. El primero de ellos es hipertensión gestacional, en el cual la paciente cursa únicamente con hipertensión. Su característica es, tiene hipertensión, pero no hay afección a ningún otro órgano. La segunda de ellas es la preeclampsia, preeclampsia sin criterios de severidad y lo que hace muchos años se denominaba preeclampsia leve. El término actual pueden sentirse libres de utilizar solo preeclampsia o preeclampsia sin criterios de severidad. Y esta diferencia de la hipertensión gestacional desarrolla proteinuria. Entonces, si tengo hipertensión más proteinuria, eso es preeclampsia sin criterios de severidad. Y preeclampsia con criterios de severidad, cuando se presenta alguno de los criterios de severidad. ¿Cuáles son estos criterios de severidad que actualmente son aceptados? Datos de vasoespasmo, los clásicos que recordamos a las mujeres gestantes, que es cefalea, pero aquella cefalea que no se da un analgésico habitual como paracetamol y adecuada hidratación, probablemente no esté asociada a la exposición solar o una actividad física excesiva. Alteraciones visuales o auditivas. Después, edema agudo pulmonar,
epigastralgia o dolor en cuadrante superior derecho, transaminasas 2 veces el límite superior normal o su equivalente mayor de 70, creatinina mayor de 1.1, trombocitopenia menor de 100.000 o unas cifras tensionales mayores o iguales a 160 y o 110 en dos determinaciones, en este caso con un intervalo de 15 minutos. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que una mujer con un embarazo tenga por más de 4 horas para poder hacer un diagnóstico una TA de 160 a 110. Importante recordar que ninguno de estos habla de proteinuria. Entonces, la proteinuria ha dejado de ser uno de los criterios de severidad. Otro punto importante, el hecho de debutar con una cifra tensional mayor o igual a 160 y a los 15 minutos y o 110 y a los 15 minutos corroborar esta cifra tensional siempre que la paciente no tenga actividad uterina o que tenga dolor o un detonante que eleve la presión arterial. Esto ya hace diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad y no necesito, por lo menos para el diagnóstico, hacer una determinación de proteínas. No voy a hacer una recolección de orinas de 24 horas si tengo ya una preeclampsia con criterios de severidad. Sí es necesario hacer una evaluación sistémica que incluya función renal y hepática sobre todo y el conteo plaquetario. Sin embargo, solo por cifras tensionales se puede dar un diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad. Algo que no forma parte del espectro de trastornos de hipertensión en el embarazo es el síndrome de HELP. Sin embargo, es altamente relacionada con estos trastornos, sobre todo con preeclampsia. Por eso lo incluyo aquí. El síndrome de HELP es una complicación obstétrica bastante temida que incluye DHL mayor de 600, que representa hemólisis, pero eso también se podría identificar a través de bilirrubina indirecta elevada. Elevación de enzimas hepáticas, lo mismo que un criterio de severidad, AST o ALT 2 veces el límite superior normal o su equivalente mayor a 70, y trombocitopenia menor de 100.000. Si se dan cuenta, dos de estos, la elevación de enzimas hepáticas y la trombocitopenia, forman parte de los criterios de severidad. Solo habría que recordar como extra la DHL mayor de 600. Mucho ojo, para tener síndrome de HELP no necesito tener hipertensión. 15% de los síndromes de HELP cursan en pacientes normotensas. Por lo tanto, no es un impedimento para integrar el diagnóstico. Otro punto importante. Hace mucho tiempo también se hablaba de síndrome de HELP incompleto. Esto actualmente ha quedado en desuso. ¿Se tiene síndrome de HELP o no se tiene síndrome de HELP? De forma que si no se integrara el diagnóstico completo porque no tenemos hemólisis, entonces tendríamos una preeclampsia con criterios de seguridad si comparte hipertensión. Y eclampsia, que es la manifestación convulsiva de los trastornos hipertensivos del embarazo. Esto se refiere a convulsiones tónico-clónicas, focales o generalizadas, en ausencia de una condición subyacente que lo explique, por ejemplo, epilepsia. Y en esto es importante aclarar que no todas las convulsiones son eclampsia. Por ejemplo, una crisis de ausencia no es eclampsia, pero sí las convulsiones tónico-clónicas no necesariamente generalizadas. Esta es una complicación bastante temida y es uno de los objetivos de por qué hay que identificar de forma temprana los trastornos hipertensivos y tratarlos de manera correcta. Así que con este objetivo necesitamos nosotros buscar a aquellas pacientes que no solo por estar embarazadas tienen un riesgo de tener trastornos hipertensivos, sino que hay factores extras que las predisponen a desarrollar esta afección. Y entre esas, como todo en obstetricia, el antecedente de esa patología obstétrica aumenta el riesgo en el siguiente embarazo, así que la enfermedad hipertensiva es uno de los factores de alto riesgo. Y también se encuentra gestación múltiple, hipertensión crónica, diabetes tipo 1 y tipo 2 y enfermedades renales o autoinmunes. Estos son los factores de riesgo principales y esta es una forma de determinar o intentar identificar a las pacientes en riesgo alto de desarrollar preeclampsia. Sin embargo, la capacidad diagnóstica de únicamente hacer un interrogatorio es bastante comprometida. Así que por esto se desarrollaron estrategias que buscan predecir preeclampsia. Y esto se hace a través de estas escalas. Entre ellas se encuentra, está disponible de forma gratuita de Clinic Barcelona. Solo ponemos calculadora Medicina Fetal Barcelona y nos vamos a encontrar con esta escala. Esto se realiza entre la semana 11 a la 13.6 e incluye, como ustedes pueden ver del lado derecho de su pantalla,
una evaluación de la historia clínica, la presión arterial media, se ingresan también el cálculo del IPE de las arterias uterinas, esto lo hace el médico materno fetal en el ultrasonido 1113.6, en el ultrasonido de riesgos. Si se cuenta con ellos, se agrega también la concentración de PLGF, si se cuenta con PAPA, que es igual una proteína, la proteína asociada al embarazo, también se incluye dentro de la calculadora. ¿Qué ventajas tiene? Que en general ustedes recordarán que hay que hacer diagnóstico o este ultrasonido en la semana 11-13.6 a todas las embarazadas, y esto lo realiza exclusivamente el médico materno fetal. Así que en este cálculo de riesgo de cromosomopatías se cuenta ya con la determinación de papá, entonces no aumenta costos, en realidad suponiendo que se realizara en todas las embarazadas, y de esa manera se podría calcular en ese mismo ultrasonido el riesgo de preeclampsia y el riesgo de restricción de crecimiento uterino. Y nos muestra este resultado. Tenemos un riesgo únicamente por historia clínica de desarrollar preeclampsia antes de las 37 de 1 en 357. Y cuando se incluyen todos los factores, nos aparece un valor de 1 en 141. ¿Qué es y qué le tengo que explicar a la paciente que representa este cálculo que me envió su médico materno fetal? Esto se refiere a esto. Un riesgo de 1 en 100 representa a una mujer de esas 100, no sabemos cuál, va a desarrollar preeclampsia antes de las 37 semanas. No sabemos cuál, pero todas tienen la misma posibilidad de diagnosticarla. Sin embargo, cuando nos encontramos en un riesgo de 1 en 200, es una de estas 200 mujeres va a desarrollar preeclampsia. No sabemos cuál, todas tienen la misma posibilidad de desarrollar preeclampsia, pero ese es su riesgo. Así que espero yo que haya quedado claro que un riesgo de 1 en 200 es más bajo que un riesgo de 1 en 100. Y a través de eso se nos invita a clasificar a las pacientes embarazadas en mujeres con riesgo bajo de preeclampsia o alto riesgo de preeclampsia. Una paciente con riesgo bajo de preeclampsia es menos de 1 en 100, esto es 1 en 101, 1 en 102, 1 en 200, 1 en 400, 1 en 1000. Y alto riesgo es más de 1 en 100, esto es 1 en 99, 1 en 80, 1 en 70, 1 en 10, 1 en 8. ¿Qué vamos a hacer con aquella paciente que tiene alto riesgo de preeclampsia? Se va a iniciar profilaxis con aspirina a 150 miligramos hasta la semana 36 a partir del diagnóstico de alto riesgo de preeclampsia. ¿Y esto en qué se basa? La prevención de preeclampsia es posible gracias a, bueno, tiene su fundamento en este manuscrito de 2017, es un poco pasado, pero es un clásico y es el primer ensayo clínico, el estudio ASPRE, que incluyó a 1.776 mujeres con una gesta única y alto riesgo de preeclampsia. Ese alto riesgo se determinó, como expliqué previamente. A estas mujeres se clasificaron o se dividieron en dos grupos, aquellas que iban a recibir aspirina 150 miligramos al día entre la semana 11-14 a partir de y hasta la semana 36 versus el grupo placebo. Y lo que se encontró, lo que pudieron observar los autores fue un OR de 0.38 con un intervalo de confianza debajo de la unidad y que por tanto demuestra de forma rotunda el papel protector de la aspirina en la disminución de el desarrollo de preeclampsia pretérmino. Esto es una comparación entre ambos grupos para que sea más visual, pero podemos observar a través del OR que es un riesgo significativamente más bajo. Acerca de la dosis de aspirina, seguramente que ustedes han encontrado dosis diferentes y más de alguno dijo, Nicolás, yo no creo que sean 150, y esto es bastante esperado porque diferentes estatutos que rigen la práctica obstétrica tienen diferentes recomendaciones. Siéntanse libres de realizar. Sin embargo, la más aceptada es 150 miligramos. La mayoría de veces se utilizan 100. Ahora, suponiendo que yo quiero hacer una predicción de complicaciones en una preeclampsia inicio temprano, no tenemos que saberlo, pero saber que existen estas calculadoras que me permiten a mí, como médico, identificar a aquella paciente que probablemente desarrolle una complicación, que ya tiene un trastorno hipertensivo y que pueda hacer una complicación mayor. Esta escala es Full Pierce. Está aceptada y es gratuita también. Ahora, ¿qué vamos a hacer en cuanto al tratamiento? Vamos ya para allá. Hemos visto hasta este momento cómo ocurren los trastornos hipertensivos. Después de eso, vimos cómo prevenir los trastornos hipertensivos, cómo identificar a las pacientes que tienen riesgo alto. Y ahora vamos a hablar cómo tratarlos.
Ya decíamos que la hipertensión crónica es aquella paciente que debuta o que ya conocía que tenía hipertensión antes de las 20 semanas. Únicamente vamos a dar manejo intrahospitalario si existe alguna comorbilidad que lo amerite, no en sí la hipertensión crónica. El seguimiento va a ser a través de laboratorios de forma mensual que incluyan, esto es cada 4 semanas, pruebas de función renal y hepática y metría. ¿Por qué? Porque estamos intentando encontrar criterios de severidad y hay que pedir a la paciente que lleve un control de tensión arterial al menos 3 veces por semana. Hay que realizar, si coexiste un estado de hipertensión crónica con diabetes pregestacional, una evaluación de fondo de ojo, que en realidad se amerita únicamente por el estado de diabetes pregestacional. Y la resolución obstétrica, alcanzando el término, no hay un motivo para adelantarla. Y en el puerperio, sustituir los antihipertensivos bueno, sustituir la alfa-metildopa porque se asocia a depresión postparto. ¿A qué se refiere este último punto? Si es una paciente que ya tiene hipertensión crónica, seguramente que tiene un antihipertensivo. Sin embargo, los IECAS y ARA2, que son los más utilizados, no son compatibles con el embarazo y hay que cambiarlo a un medicamento que sea amigable para la gestación. Entre estos, el más utilizado es alfa-metildopa. Si no, si utilizaron alfa-metildopa dentro del abanico de oportunidades que tenían para tratar la hipertensión en el embarazo, hay que cambiarla una vez que se resuelve el embarazo, ya no es necesario continuar con puede regresar a su tratamiento habitual. Y la hipertensión gestacional, como ustedes pueden darse cuenta, no cambia mucho, únicamente la monitorización es más estricta, hay que realizar una medición de tensión arterial 2 o 3 veces por semana, eso no cambia, pero los laboratorios son cada 15 días, hay que hacer pruebas de control de bienestar fetal cada 15 días que incluyan una evaluación de crecimiento fetal, como la restricción de crecimiento fetal es una patología placentaria también, y tenemos nosotros un estado basal de disfunción placentaria. Por tanto, tenemos que buscar un adecuado crecimiento fetal, las características y sobre todo el volumen del líquido amniótico y hemodinamia Doppler justo para identificar restricción de crecimiento fetal. La resolución obstétrica, igual que en la hipertensión crónica, es alcanzando el término y lo mismo, sustituir alfa-metildopa posterior a la resolución. Vean cómo preeclampsia sin criterios de severidad, esto es, la paciente que tiene hipertensión solo tiene hipertensión gestacional, pero la que tiene hipertensión y proteinuria tiene preeclampsia sin criterios de severidad. Y vean cómo no hay un cambio extraordinario como muchos imaginamos bueno, o nos explicaron alguna vez que el hecho de tener proteinuria modificaba rotundamente la progresión de una paciente. Se ha demostrado que no, y por tanto no es necesario mover mucho. Vean cómo incluso la diapositiva parece ser prácticamente la misma, solo pongan atención en la resolución obstétrica y listo. La monitorización de la tensión arterial ahora es 2 o 3 veces al día, eso sí cambia porque nos preocupa que se desarrollen criterios de severidad, pero la resolución obstétrica es alcanzando el término, no hay un motivo para anticiparla. El momento en el que sí todo cambia es en preeclampsia con criterios de severidad. Y nuestras metas de tensión arterial, esto es, tengo un antihipertensivo, pero ¿cómo puedo saber que tengo controlada de forma correcta a la paciente? Muchas de las guías de práctica clínica internacionales que rigen la práctica obstétrica recomiendan o hacen esta recomendación que leanla ustedes para ustedes mismos y vean que es un poco raro que yo tenga a una paciente con 160, 110 y yo digo, ok, tengo preeclampsia con criterios de severidad. Pero si tiene 159, 109, entonces yo digo, ok, estoy dentro de metas. Eso suena bastante, bastante inconsistente. Y a través de esto, o basados en esta premisa, se desarrolló el estudio CHIPS para el estudio de control de la hipertensión en el embarazo. Y este recomienda utilizar como meta de tensión arterial una diastólica de 85 milímetros de mercurio independientemente de la sistólica. ¿Por qué? Porque difícilmente una diastólica de 85 se va a relacionar con una sistólica de 160, porque es mucho más sencillo recordar que mi meta es 85 de diastólica que aprender muchas metas. Esta que nos encontramos aquí es menos de 160, 110, pero hay algunos que dicen 150, 100, 140, 90. Y pues
es muy variable y además se hacen algunas diferencias a veces en si tiene preeclampsia o si tiene hipertensión gestacional y no es válido. Por eso el estudio CHIPS ha demostrado la utilidad y la seguridad de utilizar esta meta. Una diastólica de 85 es suficiente para garantizar un adecuado control de la presión durante el embarazo. Ahora, ¿cómo puedo yo tratar a esta paciente con hipertensión? ¿Qué antihipertensivos dispongo para realizarlo? En este caso estamos incluyendo hipertensión crónica, hipertensión gestacional y preeclampsia sin criterios de sin criterios de severidad. Esto es prácticamente lo mismo para todas ellas. Veamos cómo se disponen de estos, que es la betalol, nifedipino, nifedipino de liberación prolongada y alfa-metildopa. Todo esto es vía oral. Hagamos un ejemplo. Si yo dicen, Nicolás, ¿sabes qué? Yo me siento seguro con nifedipino, entonces voy a utilizar nifedipino, ¿ok? La primera recomendación es iniciar a dosis bajas y en este caso se utilizarían 10 miligramos 2 o 3 veces al día. Pongamos 10 miligramos cada 12 horas. Si yo no logro alcanzar una cifra tensional diastólica de meta, entonces voy a pasar a dosis medias. ¿Qué puedo hacer? Pasar a 20 miligramos cada 12 horas. Y si a pesar de esto yo no alcanzo una meta de una diastólica menor de 85, si persiste mayor a 85, paso ya no a una dosis alta, sino a agregar un nuevo antihipertensivo. Y esto sí que hay que tomarlo en cuenta. Y en este caso ustedes dicen, pues yo me siento seguro con alfa-metildopa, entonces voy a utilizar alfa-metildopa 250 miligramos cada 8 horas y así nos vamos a ir. Pueden hacer la combinación de cualquiera según lo que tengan disponible y con lo que ustedes se sientan más tranquilos. En cuanto a preeclampsia con criterios de severidad, hay que trazar una ruta de resolución. Este manejo ya es hospitalario. En este momento hay que decir a la paciente que tiene que acudir a un hospital en servicio de urgencias tocoquirúrgicas, donde se decida una ruta de resolución obstétrica basado en la evaluación de las condiciones obstétricas puramente, realizar monitoreo intraparto para garantizar el bienestar materno y fetal y controlar la tensión arterial. Es una urgencia obstétrica, entonces, para esto se diseña esta rutina de colapso materno y esta urgencia obstétrica, ok, sí lo es, una preeclampsia con criterios de severidad, es una urgencia obstétrica, pero esto amerita una cesárea, la respuesta es no. La vía de resolución obstétrica se traza tomando en consideración las condiciones cervicales, pero no el hecho de tener preeclampsia con criterios de severidad obliga a hacer una resolución por cesárea. Hay un manejo expectante y este manejo expectante es para aquellas mujeres debajo de las 13, antes de las 34 semanas de gestación. En este se incluye buscar, incluir o administrar un esquema de madurez pulmonar. Solo para recordar, esta parte de los esquemas de madurez pulmonar de forma sencilla se disponen dos, betametasona y dexametasona, y como todo en obstetricia es muy sencillo, afortunadamente, por ejemplo, la segunda letra del abecedario es la B. Entonces, el objetivo es tener 24 miligramos en 48 horas del esteroide que elijan, beta o dexa. Entonces, si yo tengo que dar 24 miligramos en 48 horas y elegí la que es la segunda letra del abecedario, voy a darlo en 2 dosis, de forma que tendría que dar 12 miligramos cada 24. Si elijo la cuarta letra del abecedario, entonces voy a dar 4 dosis en total. Por tanto, administraría 6 miligramos cada 12 horas. Y pues bueno, continuando con esta rutina de colapso materno que se ha activado una vez que se integra el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, el primer punto es tratamiento antihipertensivo, el segundo es prevenir eclampsia y el tercero hacer una resolución obstétrica. Y vean cómo el primero de ellos no es la resolución obstétrica. El hecho de que una paciente llegue al servicio de urgencias tocoquirúrgicas un diagnóstico de preeclampsia con criterios de seguridad no es indicación de pasar directo a quirófano porque la placenta es el causante de la hipertensión. Hay que dar un tratamiento estabilizador antes de la resolución obstétrica. ¿Cómo podemos hacer? En este caso, vean cómo los medicamentos cambian. De hecho, disponemos ahora de 3 opciones: la betalol, hidralazina intravenosos y nifedipino vía oral, pero únicamente el de 10 miligramos. Evidentemente no vamos a utilizar el de liberación prolongada. ¿Qué vamos a hacer?
elegir alguno de estos con el que nos sintamos más seguros. Probablemente con el que disponemos es hidralazina, ¿ok? Entonces vamos a iniciar primero con 5 miligramos intravenosos. Voy a hacer un control a los 20 minutos y voy a volver a determinar las cifras tensionales. Si la paciente no se encuentra en un adecuado control, ahora voy a pasar a administrar un segundo bolo de 10 miligramos. Y ya no voy a pasar más bolos de hidralazina. Me quedo hasta ahí, haya elegido 5 o haya elegido 10. Lo que continúa es agregar un nuevo antihipertensivo, de hecho, migrarlo a este. En este caso yo digo, ok, voy a iniciar con la betalol, ya no inicio con 20, inicio con 40 y mi control a los 20 minutos de tensiones arteriales. Particularmente prefiero los controles a los 15 minutos de la presión arterial, pero bueno, lo que está demostrado es que son 20 minutos y de esta manera se elige el siguiente hipertensivo. A mí me gusta los 15 para intentar trazar ya una línea, porque si ya estoy yo en el segundo paso y esa tensión arterial todavía no está controlada, probablemente necesito modificar el tratamiento antihipertensivo. Y pues bueno, en este caso, en este ejemplo, se elige la betalol, se pasan a 40 miligramos de la betalol y a los 20 minutos pasaríamos a 80 miligramos y así sucesivamente. Ok, el siguiente punto de la rutina de colapso materno decíamos que era la prevención de convulsiones. Y esto se basa en este ensayo clínico, el estudio MACPI, que es un ensayo multicéntrico aleatorizado en el cual se demostró que el sulfato de magnesio confería un riesgo relativo de eclampsia de 0,42 con intervalos de confianza debajo de la unidad y que por tanto respaldan el factor protector del sulfato de magnesio para prevenir eclampsia. Esto es la progresión de preeclampsia a eclampsia. ¿Cómo se utilizan? Dosis de impregnación, 4 gramos, aforados en 100 de solución salina. A mí me gusta tener mucho control del volumen y por tanto pasamos en 50 y pueden utilizar solución salina al 0,9% y pasarlo en 20 minutos. Posteriormente, una dosis de mantenimiento con 1 gramo por hora de sulfato de magnesio, como ustedes lo quieran preparar. Me tomé la libertad ya no de poner los 10 gramos en 1000, porque les decía que hay que tener mucho cuidado con aumentar o sobrecargar el volumen en la paciente con preeclampsia por el riesgo de que desarrolle edema agudo pulmonar. Entonces, a mí me gusta utilizar volúmenes bajos y utilizo 500 mililitros con esos mismos 10 gramos. Ahora no voy a pasar 50 mililitros hora, sino pasaría 100, perdón, pasaría 50. El punto es, como ustedes lo deciden hacer, pero pasar 4 de impregnación o 6, de hecho, y 1 de mantenimiento o 2. Y considerar que el sulfato de magnesio puede presentar efectos adversos como depresión respiratoria, paro cardíaco, depresión de reflejos osteotendinosos y alteraciones electrocardiográficas, que esto no quiere decir que como puede presentarse, entonces no lo vamos a utilizar. Lo único que traduce es que vamos a vigilar que eso no se presente. Y para esto pueden en algunas ocasiones hacer una determinación de sulfato de magnesio. La recomendación actual es no hacerlo a menos que exista un daño renal asociado de forma crónica y que confiera una disminución de la eliminación del sulfato de magnesio y por tanto un aumento de riesgo de toxicidad. Sin embargo, lo que podemos hacer nosotros es determinar volúmenes urinarios, vigilar el patrón respiratorio y los reflejos osteotendinosos, sabiendo que si se pierden los reflejos osteotendinosos, probablemente yo ya tenga más de 7.000 equivalentes de sulfato de magnesio y en ese momento se suspende la infusión y se administra gluconato de calcio para la eliminación el gluconato de calcio y furosemida para aumentar la eliminación del sulfato de magnesio y por lo tanto disminuir esta intoxicación. Importante, está contraindicado en miastenia gravis y en edema agudo de pulmón y el rango terapéutico recomendado es de 4 a 8.000 equivalentes por litro. Ya para terminar, solo me gustaría hacer un poco de hincapié en este ensayo clínico que demuestra que las mujeres con índice de masa corporal mayor de 35 se benefician de un esquema de sulfato de magnesio alterno y no el suspan. Esto es, utilizar 6 gramos de sulfato de magnesio intravenosos para la impregnación y mantener una perfusión o una dosis de mantenimiento de 2 gramos por hora. De hecho, esto no es que no sea el esquema de SUSPAN. El esquema de SUSPAN dice 4 a 6 gramos y 1 a 2 de mantenimiento. El punto nada más es
recordar que un IMC mayor de 35, yo tengo que utilizar 6 de impregnación y 2 de mantenimiento. Finalmente, la resolución obstétrica, ¿en qué momento interrumpes embarazo? Dependiendo del momento en que yo me encuentre. Si tengo menos de 24 semanas de gestación, hay que valorar la resolución materna por la valoración por indicación, valorar la resolución materna por indicación obstétrica. Esto es difícilmente la viabilidad fetal, dependiendo del centro en el que se encuentren, pero difícilmente la viabilidad fetal se va a alcanzar en un embarazo de menos de 24 semanas de gestación y esto sí está aumentando el riesgo materno, por tanto, puede decidirse la resolución obstétrica. En donde queda lo difícil es entre las 24 y 34 semanas de gestación. Aquí les decía que podían hacer uso del tratamiento conservador, calculadoras como el Full Pierce, para decidir si es mejor interrumpir el embarazo o si podemos dar tratamiento conservador que permita únicamente completar el esquema de pulmonar. Sin embargo, no es un motivo retrasar la resolución el hecho de poder administrar un esquema de mamadores pulmonar. Y después de las 34 semanas se puede resolver el embarazo eh, con o sin esquema de maduración pulmonar. De hecho, entre las 34 y 36.6 es posible administrar esquemas de maduración pulmonar todavía, pero con mayor motivo podemos hacer más uso de la resolución obstétrica en caso de preeclampsia con criterios de severidad. En caso de eclampsia, que es la complicación más temida de los trastornos hipertensivos, hay que proporcionar soporte básico y evitar las recurrencias. Una convulsión por eclampsia afortunadamente se autolimita, aunque a excepción de cuando ya hay una complicación ulterior. Sin embargo, en general se autolimitan. Lo que queremos hacer al tratar una eclampsia es evitar que recurra la convulsión. Y esto se puede hacer a través del algoritmo TACHE, que incluye, sobre todo donde quiero hacer mucho hincapié, es en el tratamiento de las convulsiones. El tratamiento de la recurrencia de esas convulsiones es sulfato de magnesio. En este caso utilizamos un bolo de 5 gramos y perfundimos con 2 gramos por hora. Si no hay una respuesta, es decir, si ocurre una recurrencia de convulsión, administramos 2 gramos más con una perfusión de 2 horas. Y en caso de que no haya respuesta, lo saltamos a diazepam o fenitoína. Hay que tener mucho cuidado en tener controlada la presión arterial y garantizar con pruebas de bienestar fetal que el bebé está bien estando dentro. Para el síndrome de HELP, esto es bastante discutido. El uso de metilprednisolona es lo habitual, sin embargo, no se ha demostrado que la administración de esteroides en síndrome de HELP disminuye la mortalidad, que es el objetivo, y por tanto queda bastante en duda el uso o no, pero en general se administra metilprednisolona, esto es a decisión de cada uno, se administra metilprednisolona 40 miligramos intravenosos hasta una mejora o recuperación de la cuenta plaquetaria. Esto es todo de mi parte. Espero que se hayan aclarado algunos puntos y si alguien tiene alguna duda, como nos diga Gabriel. Claro que sí, amigo, vamos. Bueno, primero felicitarte y agradecerte esta gran charla. Seguramente a todos nos actualizaste muy bien y esa manera tan brillante de explicarlo. Felicidades y gracias. Hay por ahí una pregunta en el chat, la leo. Preguntan, ¿qué tan frecuente es el desprendimiento de placenta a disminuir la presión arterial en forma no graduada? Ok. Afortunadamente es muy poco frecuente y de hecho no tengamos miedo a hacerlo. Como les decía, los esquemas están bastante estudiados en dosis. Entonces, no sé, por ejemplo, yo elegí nifedipino, que creo que es el que más temor genera de desprendimiento de placenta. Yo elegí nifedipino, esos 10 miligramos de nifedipino en una paciente que amerita tratamiento, es decir, tiene 160, 110, muy difícilmente va a condicionar un desprendimiento de placenta. Ojo, uno de los principales factores de riesgo para un desprendimiento de placenta normoinserta es un trastorno hipertensivo. Así que sí, el riesgo ya está, ya existe. Pero en este caso es mejor controlar la tensión arterial porque el descontrol de las tensiones arteriales puede aumentar también el riesgo de desprendimiento de placenta. Entonces, no es un háganlo sin miedo y vamos a hacerlo ahorita 10 miligramos para todas, pero sí es una invitación a hacerlo y a perder el miedo. Finalmente, al encontrarnos en una preeclampsia con criterios de severidad,
el manejo es intrahospitalario, como les decía. Entonces, si se desprende la placenta, contamos con un quirófano ahí mismo y entonces vamos a garantizar el bienestar fetal. Ok, perfecto, muchas gracias. En lo que preguntan o hay algunas otras dudas, seguramente están registrando su asistencia. Nos preguntan justo sobre el curso de cardio. Empieza el día martes, son 2 clases por día. Tenemos un temario de 13 sesiones, importante, y nos han hecho mucho esa pregunta si tiene valor curricular. Claro que sí, por la Universidad Anáhuac y por el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. Entonces, pues, lo pueden ocupar muy bien para su CV o sus puntos de recertificación. La información se les va a mandar por su mail. Todos los asistentes tienen una beca del 20%, entonces se les va a mandar al chat y bueno, perdón, a su mail para que estén todos pendientes. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Listo. Hay otra pregunta. Después de la resolución del embarazo, si continúa con cifras de TA elevada, ¿continuaríamos el tratamiento establecido? Sí, eso es importante. Muchas veces se ha hablado de que, oye, incluso yo les decía, es una enfermedad placentaria y cuando la placenta ya no esté, entonces todo queda resuelto. Sí, muy probablemente eso ocurra, sobre todo en preeclampsia de inicio tardío, que el papel de la placenta ya no es tan importante. Sin embargo, esta exposición a el estado de disfunción endotelial durante un embarazo de al menos, bueno, una exposición de al menos de 10 semanas, definitivamente que tiene afección sistémica, incluso se afecta el sistema renina-angiotensina-aldosterona que muchas veces se pensaba que no tenía nada que ver en los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, incluso después de la resolución obstétrica, primero hay que monitorizar a todas las pacientes para que no se nos pase ninguna que todavía tiene descontrol hipertensivo y si es así, hay que continuar el tratamiento. Ok, preguntan, si en el último trimestre la paciente comienza a presentar una TEA de 120-30, 120-30, 80-85 en promedio, ¿solo se monitorea? Sí, exacto. Hace tiempo se decía que tomábamos en cuenta la tensión arterial basal. Esto es, si la paciente decía, es que yo acostumbro a manejar presiones de 90 sobre 60 y estoy en el tercer trimestre y tengo 120/80, definitivamente que no podemos ignorar eso, pero hasta este momento solo es monitorización. No hay necesidad de dar un tratamiento antihipertensivo porque los riesgos sí se aumentan de utilizar un antihipertensivo durante el embarazo sí confiere riesgos, por ejemplo, el que decían de desprendimiento de placenta. Entonces, no amerita, pero sí amerita una monitorización en ese caso en el que les planteaba, y solo como consejo de seguridad. Sin embargo, estrictamente no es un diagnóstico de un trastorno hipertensivo durante el embarazo. Ok. Preguntan acerca de la urea. ¿Es un signo de daño renal también? Hace mucho tiempo el ácido úrico, sobre todo, se utilizaba como uno de los marcadores de severidad. De hecho, decíamos, tiene ácido úrico elevado, entonces probablemente, o bueno, tiene preeclampsia con criterios de severidad. Se ha demostrado que el papel del ácido úrico tiene o bueno, las concentraciones elevadas de ácido úrico tienen relación con algunos desenlaces perinatales adversos. Sin embargo, ha dejado de ser utilizado para categorizar a los trastornos hipertensivos y de forma aislada, solo tener em, urea elevada no cuenta como uno de los criterios diagnósticos de preeclampsia de criterios de severidad. Ok, ok, vamos con unas últimas 2 preguntas. Preguntan, ¿qué tratamiento se debería de dar en un síndrome de HELP posparto o postcesárea? El mismo. En realidad, en este punto, yo les recomendaría para empezar que este tratamiento tiene que hacerse de forma multidisciplinaria. Difícilmente como médicos obstetras vamos a tratar solitos un síndrome de HELP porque estos ameritan al menos una unidad de cuidados intensivos intermedios. Entonces, por lo menos, porque la monitorización es muy estrecha, tenemos que hacer monitorización de pruebas de función hepática y renal día con día, al menos, dependiendo de la severidad, claro, pero en este caso sí ameritaría el uso de esteroides. Ok, preguntan, bueno.
en la misma pregunta hay una felicitación. Felicidades, doctor, por su gran ponencia. Gracias, Eh, gracias. si una paciente con hipertensión crónica mayor a 10 años desea embarazarse, ¿debe cambiar su antihipertensivo antes de la concepción o hasta que ya esté segura del embarazo? Ok, esa es una pregunta muy buena, sobre todo en aquella paciente que tiene más de 10 años de hipertensión, por lo que entiendo. Es importante que si ella busca un embarazo, nosotros en primero debemos actuar como tal, y esto es dar una asesoría preconcepcional completa. Aquí no es válido que nos distraigamos, esto es, no puede llegar la paciente con diagnóstico de embarazo a las 12 semanas. Esto ya no es válido, ese es el primer punto, poner los pies en la tierra. Y si la paciente fue responsable para acudir a una asesoría preconcepcional, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ahora garantizar una disminución óptima de todos los riesgos. Puntos importantes: cuando está buscando el embarazo, lo está haciendo en este momento, lo va a hacer después. Si ya quiere una asesoría preconcepcional, recuerden que incluye también la administración o la suplementación con ácido fólico y demás. Hay que hacer una evaluación de pruebas de función renal y hepática, la biometría hemática, electrolitos, electrocardiograma, ecocardiograma, como les explicaba hace un rato. Y decidido ya que es un momento, tengo control, cifras tensionales controladas y todo ya está planeado para el embarazo, yo voy a saber también en qué condiciones está, hacer el ultrasonido, saber que todo esté bien, que no hay ningún factor que vaya a impedir que ese embarazo ocurra de forma favorable, y a partir de este momento podría considerarse, dependiendo del antihipertensivo que ella tenga, la migración a un antihipertensivo compatible con el embarazo. ¿Qué pasa si no lo hice? No se preocupen, no va a haber un mayor efecto. Los riesgos existen, definitivamente. Esto no es para decirle al paciente, todo está increíblemente bien, pero incluso con un embarazo ya diagnosticado y que tiene ya otro antihipertensivo, en ese momento se cambia. Pero la respuesta específicamente para la pregunta, si se cambia la asesoría preconcepcional, respuesta es sí. También para garantizar que ese control de cifras tensionales va a estar de forma correcta con el nuevo antihipertensivo que nosotros hayamos elegido. Perfecto. Preguntan acerca de la aspirina. ¿Cuándo iniciar y hasta cuándo dejarla? Ok. Les decía que en general la recomendación de la aspirina para prevenir preeclampsia es a partir de las 11 semanas de gestación y hasta las 36. Vamos a los porqués. Primer punto. No sé, es que a mí me dijeron que yo podía tener preeclampsia porque en el embarazo anterior yo tuve preeclampsia, entonces me la empecé a tomar desde la semana 4. Calma y paz en su ser, no pasa nada, no hay un efecto adverso fetal o embrionario en este caso. Entonces, hasta ahí todo bien. Sin embargo, no hay beneficios adicionales de iniciar la aspirina antes de tiempo. Por eso nos esperamos a las 11:13.6, cuando nosotros hacemos esta evaluación de riesgos y se identifica a una paciente con riesgo de preeclampsia para garantizar que estamos administrándolo con la paciente que realmente lo necesita. Porque como pudieron ver en el ejercicio que puse en la calculadora, hay pacientes que tienen un riesgo más alto o más bajo cuando solo se toma en cuenta los factores de historia clínica, y eso se modifica con la evaluación completa. Entonces, la respuesta hasta este punto es a partir de las 11, pero lo pueden utilizar antes. O sea, si ya lo usaron antes, no pasa nada, pero solo para las pacientes con riesgo alto. Ahora, ¿por qué hasta las 36? Podríamos utilizarlo más tiempo, sin embargo, tenemos el riesgo en un trastorno hipertensivo o no, si no se ha desarrollado, de planear una resolución pronto. Entonces, si ya estamos en la semana 36 y puede que la paciente tenga una resolución obstétrica por cesárea por el motivo que ustedes deseen, tener una administración de aspirina definitivamente que confiere un riesgo de hemorragia y por lo tanto no se recomienda. Por eso se decide suspender la aspirina a la semana 36. Sí, perfecto. Última pregunta y muy interesante al respecto. Alejandro pregunta, en cuanto a la actualización de cómo responder ante una paciente que tiene riesgos anteriores de embarazos donde desarrolló eclampsia o preeclampsia Ok. indistintamente, ¿qué conducta adoptamos? Ok. Lo primero es que esa paciente, por factores de riesgo, si, bueno, tengo que identificarme en el sitio en el que estoy. Si yo no cuento con un médico materno fetal, que no es lo ideal, porque todas las pacientes deberían tener un ultrasonido de riesgo de la 11-14, todas.
Si yo no puedo contar con ese recurso, ok, por factores de riesgo, ella ya tiene alto riesgo. Recuerden cuando hablábamos de los factores de riesgo alto y que solo se necesitaba uno y aquellos que solo se necesitaban dos. En este caso, es uno de los que con ese nada más ya tiene riesgo alto y por lo tanto amerita la administración de aspirina. Y si yo cuento con el recurso, porque además voy a buscar el riesgo de cromosomopatías, restricción de crecimiento fetal, la corionicidad, la viabilidad fetal, entonces si voy a hacer ese ultrasonido, pues en ese momento se calcularía el riesgo, se recalcularía el riesgo, probablemente salga en riesgo alto y si no, pues ya no se administra la aspirina. El punto sería administrar aspirina, probablemente va encaminado hacia allá. Perfecto. Y bueno, hablando de aspirina, pregunta si es alérgica a aspirina. Ok. Esto es una de las cosas más divertidas de la medicina, que es cómo nuestro razonamiento siempre nos lleva a los casos o las situaciones más complejas. Afortunadamente, esto es obstetricia, entonces es muy sencillo. Si yo no cuento con aspirina y la paciente administra aspirina, ni modo. Pero no podemos quedarnos hasta ahí. Vamos a decir, ok, porque somos muy buenos médicos, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer profilaxis o te voy a pedir que consumas L-arginina, que es otro de los suplementos que disminuyen el riesgo de preeclampsia o que tienen ahí por lo menos algo de evidencia que respalda que este riesgo se disminuye. Si la paciente tiene hipovitaminosis D, suplementar vitamina D y nos iríamos como con otras estrategias que podrían disminuir el riesgo. Sin embargo, la monitorización estrecha es muy probable que sea lo único a lo que tengamos alcance. Entonces, si esta situación se presenta, podemos hacer eso. Monitorizar a la paciente, hacer un control de citas más estrecho probablemente, y si no, utilizar otras estrategias que permitan la disminución de riesgo, como les comentaba la de la arginina. Perfecto. Pues brillante. Muchas gracias, doctor Nicolás, por esta gran ponencia. Esperamos que tengamos más oportunidad de colaborar aquí en MedScientific y Ojalá sí. contigo. Gracias. Estamos en contacto y bueno, te mandamos también todas las felicitaciones de nuestros alumnos. Por correo te las vamos a mandar. Muchas gracias, qué amables son. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Bueno, pues para quienes se acaban de conectar o que nos acaban de conocer, porque esta invitación a las clases a veces les llega unos segundos antes de que inicien, les vamos a presentar el programa de cardiología para que conozcan más o menos los temas que van a tratar en la siguiente semana. Entonces, permítanme compartírselos. Listo, está por aquí. Este ya está en nuestras redes, en sus correos seguramente, pero bueno, se los vamos a volver a mandar. Importante, les comentaba que tenemos convenio de colaboración con la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac, entonces tiene validez por ellos. Revisan exhaustivamente cada proyecto educativo de MedScientific para que tenga esa calidad internacional. Y bueno, también contamos con el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición. De hecho, algunos ponentes son miembros del consejo académico del colegio. En cuanto a los temas que vamos a revisar, para que se les antojen los temas, vean, vamos a hablar sobre los DALIs y el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la calidad de vida. ¿Qué son los DALIs? Es la conversión actual de cuántos años de vida nos cuesta estar enfermos de algo. Entonces, en este aspecto, ¿cuántos años de vida nos quita en promedio estar enfermo de hipertensión? A eso se refieren los DALIs y bueno, va a estar con nosotros el doctor Juan Pablo Aguilar Mendoza, quien hizo salud pública en Johns Hopkins, entonces le sabe mucho al tema a nivel internacional. Vamos a ver también el abordaje de las cardiopatías congénitas con el doctor David Acosta, quien está en la residencia de neonatología en el Hospital Español. Vamos a hablar también sobre el síndrome metabólico, bueno, el síndrome cardiometabólico en pediatría, porque ya lo conocemos en el adulto, ¿no? Pero ¿qué onda con nuestros niños? ¿Qué está pasando? Y para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Ana Isabel Burguete, quien se ha dedicado a hacer estudios y tiene artículos escritos sobre el tema. Entonces nos va a hablar de sus investigaciones y bueno, actualmente la semana pasada fue premiada al premio de la investigadora
me parece que el año Instituto Nacional de Salud Pública, entonces va a estar con nosotros. También vamos a ver la relación que tiene la microbiota intestinal en estados hipertensivos con el doctor César Rocha Martínez desde Western University en California. También vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca aguda, con la cardióloga clínica Andrea Paulina Maldonado. Y vamos a hablar sobre disritmias en la cuestión electrofisiológica con el doctor Elías Andrade, quien fue jefe de residentes de cardiología del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en Ciudad de México. Seguramente conoce a la doctora Jessica Nanús, internista del Hospital ABC, nos va a hablar sobre el tratamiento actual de la hipertensión arterial primaria y secundaria. Vamos a pasar después al síndrome cardiometabólico en adultos y el riesgo cardiovascular. Vamos a hablar sobre el código infarto con el cardiólogo Josué Sarabia. Y vamos a entrar también, esto es multidisciplinario, entonces también vamos a hablar de temas, por ejemplo, cardionutrición y cardioprotección, junto con el estilo de vida, con la directora de el Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, la nutricionista dietista Yolanda Quintero. Vamos a hablar sobre el rol de la salud bucal en enfermedades del corazón con la doctora Samantha Romero Castro. Y vamos a tener el cierre del curso con el tema de rehabilitación cardíaca que muy pocas veces se toca con el doctor Hugo Alberto Radillo, el doctor Hugh, que seguramente conocemos todos nuestra generación de médicos. Síganlo, la verdad es que comparte información demasiado, demasiado académica y muy buena. Y bueno, tendrán todo su certificado avalado por la universidad. De hecho, viene firmada por el director de la Escuela de Medicina de la Náhuatl para que tengan esa confianza. Y pues se les mandará esta información. Todos ustedes tienen el 20% de beca para ello. Empezamos el martes y bueno, estaremos pendientes de cada uno de sus mensajes, de sus correos. Esto se les envía si gustan desde ahorita. A los correos que mandaron se les manda el programa. Y pues estamos en contacto, los celulares, por WhatsApp, por correo, estamos para atenderlos. Y gracias por estar aquí, gracias por los 300 y pico asistentes del día de hoy. Vamos a hacer lo posible que cada miércoles tengamos sesión académica y si no, por lo menos cada 15 días. Estén pendientes en su correo y en nuestras redes sociales, síganos, ahí publicamos todas las clases que vamos a dar. Y pues gracias por estar aquí. Buenas noches, descansen todos.